Buenas noches. Me acompaña en esta ocasión una eminencia médica. Es el doctor Francisco Moreno, a quien le agradezco mucho que venga aquí al Asalto a la Razón, doctor. Es un gusto. Buenas noches a todos y el placer es mío. Es un privilegio estar con Carlos Marín. Uy, bueno, ya me hizo no sé cuántos días de felicidad. Este hombre, pues, no solo es médico, él hizo estudios de posgrado en infectología. Entiendo que en una universidad tejana, en la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas, en San Antonio. O sea, usted está doctorado en infectología. Así es. Bueno, él en muchas ocasiones ha sido entrevistado por compañeros en los noticiarios de Milenio Televisión. Pero yo tenía pendiente desde que comenzó la pandemia hablar con usted, y en alguna ocasión fui tan inoportuno que creo que usted estaba en la emergencia y no pudimos sino hasta ahora, en que me animé a volver a buscarlo, platicar con esta eminencia. Doctor, su fuerte es la infectología. Así es. Y pues dicen que en Acapulco, con la secuela del huracán Otis, están surgiendo brotes de dengue y se habla inclusive de cólera. ¿Qué sabe usted? Mire, y esto es algo que se sabe después de las tragedias naturales, lo que ha habido en los inundamientos en otras partes del mundo. Este tipo de problemas afecta la sanidad porque se alteran las aguas purificadas, hay estancamientos de agua, por ejemplo, esos estancamientos que hay, eso favorece que el mosquito tenga una mayor capacidad de reproducción, que se prolongue, y eso pues favorece el dengue, que es transmitido por mosquito, chikungunya, zika y otras enfermedades que son provocadas por ese mosquito. Los ratones aumentan, los roedores por la basura, y eso también favorece una enfermedad que se llama leptospirosis. Y pues el agua contaminada, recordemos que cuando Inglaterra se dio cuenta que había que tener diferentes canales de agua, una en donde estuviera el agua purificada y otra en donde estuviera el agua de aguas negras, ¿no? Y hasta ese momento se descubrió que el cólera pues podría ser transmitido a través de agua contaminada. El problema aquí es que pues este tipo de cuestiones, entre el daño que producen estructural y la contaminación de agua que existe, se empiezan a presentar brotes de cólera. Era uno de los problemas que veíamos venir cuando vimos la magnitud de la tragedia, y se está dando. Y otros, tétanos. ¿Por qué? Porque la gente, uno lo ve a la gente que está tratando de recoger los escombros de su casa y que se cortan. Y durante un buen rato no hubo ni siquiera vacunas para el tétanos. Entonces, sí es... Que también da al lastimarse con algún metal oxidado, sí, ¿no? Y como meten las manos para tratar de sacar las láminas... y no sabe qué hay ahí abajo. Entonces, es una tristeza porque habitualmente, después del evento que era la destrucción, y después de ese evento en donde hay todo el problema de basura, empiezan a haber las infecciones que muchas veces llegan a complicar más pues la sobrevivencia de muchas personas de ello. Sobre todo cuando no hay, pues digamos, una prevención y una actuación por parte de las autoridades sanitarias, como ocurrió, tengo entendido, con el coronavirus. Usted llegó a especializarse muchísimo en el tema y por usted me enteré, doctor, que la patria no existe, que es un poema, La suave patria, pero pues también es la vacuna que todavía no vemos para combatir el o la COVID-19. Le llaman la COVID-19, pero yo creo que es de esos términos que se pueden utilizar y la gente lo acepta. Sí, es dentro de este fenómeno que creo que marcó la vida de todos los que estamos en esta época, en este mundo, que coincidimos
para hacerle mérito a la canción de Guadalupe Pineda, que coincidimos en este mundo, en este momento, pues el coronavirus, el COVID-19 fue un parteaguas, porque nos enseñó que somos vulnerables, que tenemos que cuidarnos mejor. Perdón, la vulnerabilidad la supimos desde la epidemia anterior del bicho aquel que tenía nombre de placa de taxi. El H1N. Sí. Sí, pero la verdad es que lo que es triste es que se nos olvida. Se nos olvida lo que sucede. Ahorita mucha gente el coronavirus lo ve como algo prehistórico, como algo que ya pasó, como que se olvidó, cuando todavía sigue COVID-19 en nosotros, ¿no? Todavía existe, pero la realidad es que eso pues marcó al mundo. Y en México se manejó de manera que usted ha pues cuestionado muy severamente. ¿Por qué? Porque se minimizó la enfermedad. Mire, Carlos, cuando empezaron a ver los primeros reportes en China, hablaban de que de cada 100 personas que se morían 2.1. Cada 100 personas 2.1. Y luego, por otro lado, los primeros reportes en cuanto a la gravedad de los pacientes decían, es que los que se ponen mal son los mayores de edad, los diabéticos, los hipertensos y los obesos. Y cuando yo vi eso, dije, pues en México, pues si no somos un país muy viejo, sí tenemos muchos diabéticos, obesos e hipertensos. Éramos un grupo vulnerable para tener esa enfermedad. Entonces, si viene una ola de ese tamaño y el que está encargado de decir hay que cuidarnos de la ola, dice esto es una olita, es una gripita, saquen sus escapularios. Entonces, la preocupación que me provocó el ver esa situación fue muy grande y todavía faltaba poquito tiempo para que tuviéramos el boom y se decía que el calor iba a acabar con el virus, que nuestros países, como eran tropicales, pues entonces no iba a haber tanto. La realidad es que hay más de 800,000 fallecidos. No puede decir alguien que fue un buen manejo de la pandemia cuando somos el país con la mayor exceso de mortalidad que hay en el mundo. El primero en trabajadores de la salud fallecidos, porque pues hacían esos shows en mayo y abril de que llegaban aviones de China con material médico. Perdón, nosotros llevábamos un mes tratando pacientes. Bueno, y desde entonces se comprometió la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Bulla, quien también ha dicho que se propone acabar con la ciencia neoliberal, que del CONACYT surgiría una vacuna que yo digo, pues de no ser por el poema de López Velarde, en México no hay patria. Exacto. No existe la vacuna patria, pero por usted, doctor, en alguna de sus entrevistas me enteré que la vacuna patria, o la sustancia clave de la vacuna patria, fue producida por la Universidad del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Así es. Es decir, no es más que, supongo, pues ciencia neoliberal comprada Exacto. por México. Entonces fuimos engañados por el CONACYT. Así es, la historia es triste porque esta vacuna la creó la Universidad de Nueva York con la idea de que fuera una vacuna de bajo costo y la ofrece a 4 países, Brasil, Vietnam, Tailandia y México, cuyas características son muchas personas, aglomeraciones, etcétera, para que se hicieran los estudios porque pues estaba consciente el mundo de que no iban a alcanzar vacunas para todos, sobre todo para países que no tenían la producción de sus propias vacunas. Y aquí se adquiere la vacuna, se comercializa a través de Avimex y CONACYT iba a ser encargado de hacer los estudios, que por cierto no acabó de hacer. Los estudios es probarlos con exacto, ellos nos dan voluntarios, ¿no? Es como si yo le doy el medicamento y le digo, usted cheque que este medicamento sea bueno para la gente que se necesita. Y eso era lo que iba a hacer CONACYT. Lo que fue sorprendente es que toman como si ellos mismos hubieran generado esa vacuna.
Sí, seguramente con epazote o con no sé qué hierba que no tenga nada que ver con lo que le llaman ciencia neoliberal. Pero el caso es que la vacuna patria, según ya sabemos, porque lo dijo el presidente López Obrador, estará lista, pero hasta 2025 y solo para casos de emergencia, cuando propiamente la emergencia por la pandemia pues, se acabó el año pasado. Y además, si yo le digo hoy que le voy a poner una vacuna de la influenza y que esa vacuna de la influenza la crié o la desarrollé en el 2018, usted me va a decir, ¿y de qué me va a servir una vacuna del 2018? Porque evolucionó el virus. Claro. Entonces, eso de que se va a usar en el 2025 es otra falacia, es otra mentira. Y si se llega a usar en el 2025, es que, pues, seguimos teniendo las mismas mentiras que hemos tenido hasta ahora. Bueno, esto forma parte de un problema que también surgió de manera simultánea con la determinación de extinguir el Seguro Popular y crear el INSABI, que hasta donde sé, pues ya es un cadáver. Esto me pone en el tema del sistema público de salud de México, doctor. Yo supongo que por su experiencia, ¿cuántos años tiene usted de ejercer la profesión? Yo me titulé de médico en 1986 y terminé infectología en 1995. Entonces ya... Con esa carrera práctica ya de la medicina y su especialidad, la infectología, yo quiero pedirle que permanezca aquí, el tiempo de este asalto se agotó, para tener de usted una visión de qué es lo que está ocurriendo con la salud pública en México, ¿sí? Con todo gusto. Muchas gracias al doctor Francisco Moreno, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.